El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Primera bestia de Apocalipsis 13. Y vamos a mirar que estamos en un estudio que iniciamos hace algunos días. Usted puede ver el resto de las enseñanzas de este interesante tema de tiempos finales a través de Didascalia TV en el canal de YouTube. Allí usted va a encontrar todas las enseñanzas y puede anexarse a este interesante estudio, importante estudio además de todo. Estamos viendo qué dice la palabra de Dios, qué dice la Escritura de los eventos finales. Y hoy estamos en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Vamos a mirar Apocalipsis 13, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hagamos una oración. Padre, llegamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos tu asistencia. Por medio de tu Espíritu Santo, guíanos a entender tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, y que a pesar de que es un tema que trata de eventos del futuro, la exposición de tu palabra alumbre el entendimiento y traiga sanidad al corazón, sanidad a la fe de todos aquellos que escuchan. Te rogamos, Padre, por tu gran bondad y misericordia. Sana los corazones heridos y permite que todos podamos conocer mucho más de lo que tú tienes preparado para los días finales de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera bestia del Apocalipsis es una narración futura que está expuesta de manera retórica. Eso quiere decir que muchas de las descripciones que vamos a ver aquí tienen un significado espiritual. Como ya lo hemos dicho anteriormente, hay un significado espiritual que debe ser entendido por medio de la descripción figurada que tenemos aquí. El libro del Apocalipsis es una revelación del futuro. La palabra Apocalipsis es una expresión griega, significa revelación, rodar el velo, quitar el velo, destapar lo que está oculto. Eso es lo que significa Apocalipsis. Y si hay algo que el hombre quiere conocer, es lo que va a suceder en el futuro. Pero el futuro no lo conoce la brujería, la hechicería, los lugares donde no se predica la palabra de Dios. El futuro solamente se puede conocer a través de la palabra de Dios. Y en este caso tenemos una condensación de todos los eventos del futuro en el libro del Apocalipsis. Pareciera que 22 capítulos son pocos para todo lo que va a acontecer, pero es más que suficiente. No nos alcanza la vida para estudiar, entender y compartir todo lo que está expuesto por medio del Espíritu Santo en este libro. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, quien recibió esta revelación del Señor Jesucristo por medio de su ángel. Ya lo hemos explicado y solamente quiero hacer el énfasis en el hecho de que lo que está aquí narrado en Apocalipsis no ha sucedido. Hay muchos indicios actualmente de lo que va a suceder, porque todo va creciendo, todo va en aumento. Poco a poco se va develando todo lo que va a suceder.
Pero aquí tenemos la concentración de todo lo que va a venir. La iglesia de Jesucristo debe conocer lo que va a suceder. Debe estar entendida de los tiempos. Debe conocer qué posición, qué mensaje proclamar. Uno de los mensajes que produce un avivamiento en la vida de las personas es conocer lo que va a suceder en los días finales. Porque cuando las personas se despiertan, como que hay un estremecimiento espiritual, las personas se dan cuenta, en este mundo no hay una esperanza de quedarnos aquí para gozar la vida. No, tenemos que prepararnos para irnos cuando el Señor venga por nosotros, sea que estemos despiertos o sea que hayamos dormido ya. No hay otra forma, solamente Dios por medio de su Espíritu Santo nos permite conocer lo que va a acontecer en los días finales. Entonces, miremos un poquito más de cerca los detalles de esta poderosa profecía que está aquí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Primero vamos a entender la retórica de la primera bestia. Vamos a entender la retórica de la primera bestia. Hay algunos elementos aquí que son retóricos. El mar, las 7 cabezas, los 10 cuernos, el nombre blasfemo, en sí el dragón, el nombre de la bestia y la propia bestia en sí. Son elementos figurados, pero que tienen un sentido espiritual. Y es nuestro deber estudiarlo, creerlo y compartirlo. Porque lo que está a punto de suceder en este mundo ya está anunciado en la palabra de Dios. Y nuestro trabajo es precisamente enseñarlo, hacer que sea conocido, para que la iglesia pueda percibirse, para que la iglesia pueda estar lista. Miremos entonces, fíjese que el pasaje dice, en el capítulo 13, por lo menos aquí tenemos el verso 1, aunque de pronto, dependiendo de la versión que usted tenga, este verso 1 comienza en el capítulo 12 y en su último versículo, que es el versículo 18. Pero básicamente significa que Juan, en la visión que está recibiendo de parte del Señor, dice que él se para en la arena del mar y ve subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tenía coronas en los cuernos y en sus cabezas un nombre blasfemo. Miremos qué significa cada uno de estos elementos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a tratar de dar un poco más de forma a esta narración profética que está aquí en el libro del Apocalipsis. ¿Qué significa el mar? En la palabra de Dios, el mar significa multitudes, masas, cantidades de personas reunidas, escuchando a alguien. Y bueno, como podemos ver en este tiempo, hay lugares donde se han reunido grandes cantidades de personas escuchando, bien sea un candidato presidencial o bien sea un cantante. Entonces estamos en la época de las masas. Las masas ahora salen a las calles, protestan y se ve como una oleada en las calles. Muchas de estas personas no actúan de una manera consciente, sino guiadas por el sentimiento colectivo que les impulsa a ser violentos. Tenemos un pasaje en el libro del Apocalipsis que nos habla acerca de esta misma figura retórica que se usa aquí. En Apocalipsis 17:1 dice que la mujer, la gran ramera que se describe allí en Apocalipsis 17, está sentada sobre muchas aguas. Esto está dando a entender el control que esta figurada mujer tiene sobre las masas, ya que las aguas simbolizan mucha gente, concentración de personas, escuchando a una persona, a un ser humano. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Ahora mismo vemos a ver quién reúne más gente. Hay lugares incluso fuera de la ciudad donde ya los estadios no dan abasto para reunir esta cantidad de personas. Según los historiadores,
hay un video de una de las concentraciones de gente más famosas de toda la historia reciente. Es la concentración de personas escuchando a el dictador alemán que se levantó en la Segunda Guerra Mundial, y esa masa de gente grabada en blanco y negro en ese tiempo en que él reunió para él pues darse a conocer, eso parece agua. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que lograron pasar el video a color. Y el color de la mayoría de todas esas personas se ve como rojizo. Parece agua y al mismo tiempo como agua donde está lloviendo. Ojalá usted pueda encontrar el video de esa concentración y darse cuenta que en realidad es de las multitudes que sale esta bestia. Sale de entre la gente. Sale de entre el mundo. Y su origen espiritual es el abismo. El mar simboliza esa cantidad de gente que está pidiendo un gobernante mundial que les traiga la paz, que les dé la comodidad, que les dé lo que tanto ellos anhelan, sin tener en cuenta, obviamente, a Dios. Entonces, tenemos ya el mar. Ahora miremos las 7 cabezas y los 10 cuernos con coronas. Son 3 elementos, 7 cabezas. El número 7, por ejemplo, el número 7 es totalidad. Quiere decir entonces que el gobierno de este terrible animal, de esta bestia, es mundial. No es un gobierno sectorial, es un gobierno mundial. Abarca la totalidad del globo terráqueo. Además de eso, el hecho de que son 7 cabezas, quiere decir entonces que cada cabeza es una autoridad federal que está bajo el mando de la bestia. La bestia es quien dirige todo y tiene bajo su control, bajo su dominio, estas 7 cabezas que son gobiernos federales, autoridades federales a nivel mundial. Esto nos dice bastante, porque el mundo precisamente se está enfocando hacia ese conglomerado de gobiernos que acaparan varias naciones. Si el globo terráqueo se dividiera en 10 conglomerados, o por lo menos en 7 conglomerados, como lo dice aquí, entonces tenemos los continentes: América, Norte, Centro, Sur, Asia, Europa, Oceanía. Algo más o menos así sería la redistribución gubernamental de ese tiempo futuro que está por venir. Entonces, cada cabeza, aquí dice el texto bíblico que también entre las 7 cabezas hay 10 cuernos. Cada cuerno tiene una corona. Una corona es una señal de autoridad, gobierno, mando. Entonces, un cuerno, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es un hombre. Es una autoridad, hombre o mujer. En este caso, vamos a mirar Daniel capítulo 7, verso 8, que nos dice que Daniel estaba contemplando los cuernos de la bestia que está viendo. Daniel tuvo una visión nocturna en la que vio 4 bestias, y la última era la peor de todas. Y esa es la que se va a levantar en este último tiempo para gobernar mundialmente. Dice el profeta, contemplaba los cuernos. Dice, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. Y de entre estos cuernos, 3 cuernos fueron arrancados. Además dice el mismo versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces debemos entender que la cabeza no es lo mismo que el cuerno. Una cabeza es una federación de naciones. El cuerno es un hombre. Aquí se nos está dando a entender, por medio de las reglas de interpretación nos damos cuenta de que el cuerno es un hombre. Un hombre que está allí entronado en la cabeza
Un hombre que a su vez tiene una corona, señal de gobierno, autoridad y mando. Esta es una escena que debe causar preocupación en aquellos que no están preparados para irse con el Señor si Él viniera hoy. Porque actualmente estamos viendo muchos cuernos pequeños que quieren dirigir el mundo. Hay cuernos pequeños aquí, hay cuernos pequeños allá. Ellos hablan. Es como una boca con piernas. ¿Qué es lo que dicen estos cuernos? Ellos no exaltan el nombre de Jesucristo. Ellos se exaltan a sí mismos. Y si esto no es suficiente evidencia, fíjese, dice la Biblia que este cuerno tiene una cara de hombre. Es obviamente un hombre que habla grandes cosas, promete grandes cosas. Entre las cosas que tiene que hacer él, tiene que idolatrarse él, ponerse él como la solución. Entonces estamos hablando de un gobernante que va a subir con la aparente solución para el mundo entero. A eso nos estamos enfrentando. Y la iglesia debe saber esto. El nombre blasfemo. Este es otro ingrediente que hace parte de esta visión que tuvo Juan. Es un nombre contra Dios. Fíjese la característica de los hombres de la Torre de Babel, que fueron destruidos porque se unieron. Y la idea de ellos era supuestamente llegar al cielo. ¿Qué decían ellos? Hagámonos un nombre. Un nombre significa, no es el nombre de Dios. Es el nombre mío, el nombre que yo me voy a inventar. Este nombre generalmente llevan nombres como de poder, como que de yo sí puedo. Es un nombre que habla como de pacto, habla como de la alianza mundial. Son nombres que hablan de solución, hablan de yo soy Dios, hablan de estoy en contra de todo lo que se ha venido haciendo, yo sí tengo la solución. Ojo con los nombres de los movimientos políticos, incluso nombres de algunas iglesias. Nombres que son extremadamente largos porque quieren abarcar tanto para darse a conocer y en realidad confunden y no es lo correcto. Un nombre blasfemo es un nombre que va en oposición al nombre de Jesucristo. Por ejemplo, un nombre que se atribuye la libertad de la gente. Yo sí te voy a dar libertad, cuando realmente quien da la libertad es Jesucristo. Yo traigo la paz a este mundo. El príncipe de paz es Jesucristo. Ningún hombre puede traer paz. Esos son nombres blasfemos, porque no pueden hacer lo que están ofreciendo. No pueden. Pero ellos hacen esto con la intención de que la gente les siga. Entonces, otra característica mencionada aquí con respecto a esta bestia que sale del mar es que está formada, en la visión que tiene el apóstol Juan, está formada por partes de bestias que ya había visto el profeta Daniel. Por ejemplo, entre las cosas que describe de que tiene boca como de león. Evidentemente ese es el imperio babilónico. Tiene pies como de oso, el imperio medo-persa. Es semejante a un león, a un leopardo. Está representando al imperio griego. Leopardo, oso y león. No son animales naturales, recuerde, son animales antinaturales. Tienen alas, tienen cierta forma distinta. Todo esto nos da a entender una sola cosa. Todo se va reciclando, todo se va renovando, pero es el mismo espíritu del anticristo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del imperio babilónico? Unificar al mundo conocido en ese entonces en un solo gobierno. ¿Cuál era el objetivo del imperio de los medos y de los persas?
unificar a todo el mundo conocido en ese entonces bajo un solo gobierno. Ellos invadían las naciones, hacían guerra contra aquellos que se resistían y los ponían bajo su dominio. ¿Cuál era el objetivo del imperio griego? En especial, uno de sus principales emperadores, Alejandro Magno, conquistar todo el mundo habitado. Entonces, viene la misma mecánica, es la misma tradición, la misma creencia, todo centralizado bajo un solo gobierno mundial. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesucristo precisamente viene a eso. El Señor Jesucristo va a unificar todos los gobiernos bajo un solo gobierno, su reinado. Porque el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que podrá hacer eso. No habrán diferentes naciones o no habrán diferentes reinos independientes del reino de Jesucristo. No. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Por lo tanto, es una forma de imitar la obra que el Señor Jesucristo va a hacer. Porque no hay muchos reyes gobernando el universo. Hay uno solo, el Rey del universo. Su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre y nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El anticristo no podrá hacer esto. Lo intentará, pero a costa del engaño, a costa de la burla y de la blasfemia. Fíjese usted cómo dice la Biblia que estas bestias que vio Daniel son crueles, son terribles. Entre las cosas que dice el profeta Daniel, dice que el imperio medo-persa, representado por un oso, tenía 3 costillas entre los dientes. 3 costillas, quiere decir eso. Imagínese, usando la imaginación, este imperio representado por un oso se llevó a la boca, a su hocico, el cuerpo de un hombre. Le arrancó 3 costillas y le quedaron incrustadas en los dientes, en los colmillos. ¿Qué dice el texto bíblico? Ahí Daniel 7:5 para los que toman notas. Levántate, se le dijo, levántate, devora mucha carne. Este imperio, conocido por ser un imperio sanguinario, está inmerso en el último y gran imperio que se va a levantar, que está mejor descrito aquí en esta visión que tuvo Daniel. Fíjese, el imperio romano, que es el imperio representado por una bestia que no se puede describir por lo terrible que era, palabras de Daniel, y después de esa bestia no hay más. Quiere decir que esa bestia se va a levantar nuevamente con ese grado de crueldad. Dice el profeta Daniel que entre las cosas que vio de esta terrible bestia es que devoraba, tenía grandes dientes de hierro. Eso es la maquinaria militar. Devoraba gente, desmenuzaba gente y las sobras hollaba con sus pies. ¿Por qué el Señor ejemplariza al antimesías, el anticristo, con una bestia? Porque es la mejor forma en la que Él, Dios, quiere que entendamos que el corazón de este ser maligno que viene del abismo es salvaje. Su naturaleza es salvaje, su naturaleza es depredadora, carente de principios divinos. Va contra todo lo que está en la palabra de Dios. A lo malo llamará bueno y a lo bueno llamará malo. Es una bestia, es cruel. No tendrá la más mínima intención de reconocer a la mujer. Una de las características descritas en la Biblia acerca del anticristo es que no hará caso del amor de las mujeres. Todo esto nos enfoca, nos señala que es un gobierno cruel,
un gobierno malvado. No tiene la más mínima señal de sensibilidad. No tiene la más mínima señal de afecto. Es la descripción de los hombres descritos aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas personas solamente se aman a sí mismos. Hombres y mujeres. Solo se aman ellos mismos, no aman a nadie más. Son soberbios, vanagloriosos, fanfarrones. Ojo con estas personas. Todos aquellos que se juntan con este grupo de personas o que tienen esta descripción, ellos se identifican con ellos. Porque estamos en una época de días malos, días peligrosos. La mayoría de las personas hoy tienen estas características. Por eso ante un pequeño roce, sacan machete, sacan martillo, hacha y van peleando y cortando y haciendo desastres. Estamos viviendo en esa época. Son días finales, iglesia, son días finales. Fíjese que en noviembre del año 2021 se colocó una estatua frente al edificio de las Naciones Unidas. El edificio de las Naciones Unidas que simboliza la unidad internacional, compuesta por casi unos 200 países. La estatua que pusieron frente a la puerta de las Naciones Unidas era un león, parecía un leopardo. No era un animal normal o natural, tenía alas. Si usted lo vio, bueno, sabrá de qué estoy hablando. Si no lo vio, puede buscarlo como el guardián de la paz y la seguridad internacional. ¿Qué le parece? Y fue puesto en ese edificio, en la plaza principal de ese edificio, para que todo el mundo lo viera. Hubieran puesto tal vez un cordero. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla de que el animal, hablando de animales, que se opone a la bestia de Apocalipsis 13, es el cordero. Dice aquí en Apocalipsis 13:8, que la adoraron a los que van a adorar a la bestia, que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del cordero. Mire, qué oposición tan grande, qué contraste tan opuesto. Una bestia terrible, dientes de hierro, 7 cabezas, una deformación del abismo, comparado con la ternura de un cordero manso, un cordero humilde, un cordero que no abrió su boca, que entregó su sangre para que nosotros fuéramos redimidos si creíamos en Él. Por eso es tan importante confesar a Jesucristo. No pensar interiormente, no, si yo creo en Jesús. No, hay que confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Él no es una bestia cruel. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hoy está llamando. Antes de que se acabe el tiempo, antes de que se cierre la puerta, está llamando a aceptarle como Señor y Salvador. Porque Él es el Rey que va a gobernar el mundo entero y el universo entero. Él es el Rey del universo. Pero hoy se está presentando como ese cordero, como inmolado. Ese cordero que parece tan tierno, es tierno, pero parece como indefenso, porque Él se entregó. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, si creemos en Él, como dice la palabra de Dios. Es necesario confesarlo, incluso aunque haya bestias hoy molestas por el Cordero. Nosotros confesamos al Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es. Esta imagen estuvo allí un tiempo, allí en la plaza de la
Organización Mundial de las Naciones Unidas, y allí estuvo. La gente lo vio, qué lindo, pintado de diferentes colores. Nada de eso era natural, nada de eso es bíblico, nada de eso tenía como objetivo el plan que Dios tiene para este mundo. En segundo lugar, ya que hemos visto la descripción de esta bestia, miremos ahora qué trabajo va a realizar la bestia durante este tiempo de gran tribulación. ¿Por qué? Porque esta bestia se va a levantar, se va a mostrar como el animal feroz, cruel que es en la mitad de la gran tribulación. Por eso se le da un tiempo específico, 3 años y medio, donde el mundo va a ver lo que realmente es crueldad. Primero, hará un espectáculo de sanidad para engañar a todas las naciones. Dice la Biblia que una de sus cabezas será herida. Esto es un acontecimiento que no ha sucedido, esto va a pasar. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y mire la gente, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Igual pasa hoy. Los falsos ministros, algunos tienen el don de sanidad y lo usan solamente para su bolsillo, para engañar. Van a tener que dar cuentas a Dios. Otros no lo tienen y se inventan las sanidades. Pero el asunto céntrico aquí es el espectáculo, para que la gente los siga a ellos. Esto que va a hacer esta bestia, este hombre malvado, no es nuevo. Esto es algo que ya lo hacen los falsos profetas, lo hacen los falsos ministros. Engañan a la gente. Había un ministro que iba de iglesia en iglesia tratando de demostrar que él podía convertir agua en vino, hasta que alguien le agarró el truco y pues todos se dieron cuenta. ¿Por qué él quiere mostrarle a la gente que él puede convertir agua en vino? Sencillo, para que puedan creer en él y él pueda entonces engañarlos y despojarlos de su dinero. Ese es el modus operandi de estos seres que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de acá, de donde va a salir esta bestia. La gente está buscando sanidad, la gente busca un milagro. Todavía hay gente que busca milagros. Dios sí hace milagros. ¿Por qué el anticristo tiene que hacer milagros? Porque el verdadero Cristo, nuestro Jesús de Nazaret, hizo milagros. Muchísimos milagros. Estos milagros se los atribuyeron en su tiempo a Satanás, las autoridades religiosas, ateas en ese momento. Ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios, no lo recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. Y creían que los milagros que hacía Jesús, imagínense, Jesús, Dios hecho carne, haciendo milagros. El ciego recibió la vista, el cojo brincó con sus 2 pies, los que estaban poseídos por demonios fueron libres. ¿Qué va a hacer entonces esta bestia? Él hará lo mismo, pero lo hará con el permiso de Dios, no por su poder, sino que el dragón le dará ese poder, esa autoridad, para poder engañar a la gente. Ojo con esto, los ministerios que acentúan los milagros y no el mensaje de salvación, deben recapacitar y deben volver a la senda antigua y deben proponer el mensaje del evangelio que predicó Jesucristo. Y cuidado con otro evangelio. Esos evangelistas cuyo énfasis son los milagros. Mucho cuidado. Claro, ellos atraen a la gente que está detrás del milagro, no detrás del Dios que hace los milagros. Pero esto va a aumentar. Y en la gran tribulación será algo muy visible. Una de sus cabezas fue herida de muerte. Nos dice la Biblia, más o menos podríamos incluso, de acuerdo a lo que nos dice el profeta Zacarías, cómo va a ser esa herida de muerte. Dice que va a ser herido en su ojo derecho y también va a ser herido en su brazo derecho. Este ser que viene de las tinieblas va a recobrar la vida públicamente delante de todos. Todos los candidatos a la presidencia, todos aquellos que están aspirando a puestos de importancia gubernamental en las naciones, en muchas ocasiones
son blanco de atentados y en algunos casos logran quitarles la vida. Bueno, el anticristo no va a ser la excepción. A Jesús también lo intentaron matar, pero no pudieron. Jesús se perdía de aquellos que estaban intentando matarlo. Pero el anticristo sí va a ser herido de muerte. Esta herida es a la que se refiere allá el Señor cuando le dice a Satanás: este te herirá en la cabeza. Fíjese, ¿dónde va a ser la herida al anticristo? En el ojo derecho, según el profeta Zacarías. Él morirá, pero resucitará delante de la gente. Imagínese toda la gente a nivel mundial diciendo: este es. Y dice el texto bíblico que lo adorarán. Se postrarán delante de él. Y él les indicará que adoren a Satanás. ¡Santo Dios! Fíjese usted que ya Satanás no se esconde, ya hay estatuas, ya hay himnos, ya hay grupos que abiertamente adoran a Satanás, se postran delante del diablo. Y los gobiernos les permiten. Pero no será por mucho tiempo. Si tú has creído en Jesucristo, párate firme. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el que está allí, camino, verdad y vida. Él es el que puede llevarnos al cielo. No te dejes engañar. Si no has recibido el milagro de parte de Dios, no te entristezcas. Lo principal es que tu corazón haya recibido el milagro, que tu vida haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Si Dios hace el milagro, gloria a Dios. Dios puede hacerlo. Puede hacerlo. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero ¿y si no lo hace? ¿Vas a abandonarlo? No. Vas a agarrarte de Él con todas tus fuerzas. Porque solamente a través de Él hay vida eterna. A través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No como dicen algunos, que entregar su vida a Jesucristo se acabó toda la amargura, toda la tribulación. No, hay momentos de tribulación y son parte del camino. Son parte de la vida en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice el Señor: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el Cordero de Dios. Todo lo opuesto a lo que estamos viendo aquí, que va a venir a este mundo y va a engañar a mucha gente. Y tú no debes ser de los que caen bajo ese engaño. Dice aquí también la palabra de Dios: entre todas las cosas que este ser maligno hará, su objetivo es unificar el mundo en un solo gobierno. Así como está descrito en los primeros versículos. Fíjese. Ya existe actualmente la ONU. La ONU, Organización Unidas o Naciones Unidas. La ONU, Organización de Naciones Unidas. Hay aproximadamente unas 200 naciones que son cobijadas por este organismo internacional. Mire todas las organizaciones que están debajo de la ONU. Está, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud. Ellos se encargan de la salud a nivel mundial. Derechos Humanos, Organización de Derechos Humanos, también está bajo la cobertura de la ONU. Esto es unificación, globalismo. Entendamos hacia dónde va el mundo. Economía y finanzas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, para manejar la economía a nivel mundial. Ellos son los que en un futuro estimarán quién puede comprar y quién puede vender. Porque así lo dice la profecía. Así lo dice Apocalipsis 6. Está la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Qué regula la Organización Mundial del Comercio? El que comercia, el que compra, el que vende. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Recuerdan la profecía de Apocalipsis 6? Habla acerca del trigo, habla acerca de la cebada.
el valor del salario de un día para la comida de una sola persona. Pero no dañes ni el aceite ni el vino. Tenemos también la UNESCO, Educación y Cultura. Todos estos organismos internacionales están cobijados por las Naciones Unidas. La nación que no hace parte de este organismo es vista como algo raro, porque la idea es globalizar el gobierno, o sea, un solo gobierno a nivel mundial. Así es como se van a organizar. Esta bestia, además de todo, perseguirá al pueblo de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Recuerde que estábamos viendo cuando vimos la mujer y el dragón. El dragón, cuando llega aquí a la tierra, Satanás, que es lanzado de su lugar donde está gobernando, él va a perseguir a la mujer. La tierra ayudará a la mujer porque Satanás lanzará un río, una inundación. Ejércitos perseguirán a los israelitas aquí en la tierra. Y se nos da aquí una pista en Apocalipsis 13:10 de cómo será la persecución. Algunos serán llevados en cautividad. Mírelo. Otros serán muertos a espada. Otros podrán soportar. Tendrán que llenarse de paciencia. Lo que estés viviendo en este momento, en ese hospital, en la cárcel tal vez, estás sufriendo. Pero nada de eso se iguala con lo que viene para este mundo después de que la iglesia sea llevada al cielo. Es importante por eso hoy entender, el espíritu del anticristo ya está en acción. El espíritu del anticristo ya está engañando. Hay dirigentes que hablan en contra del Señor abiertamente. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Por qué el espíritu del anticristo es político? Porque es que el Señor Jesucristo es un gobernante. El Señor Jesucristo es el rey. Así que, de alguna forma, es el político perfecto para que entendamos el contraste. La Biblia dice que el Señor Jesucristo viene como un militar poderoso en su segunda venida. Él es presentado en la palabra de Dios como un gobernante completo, un militar, un estratega perfecto. Por eso es que el anticristo viene para gobernar durante ese tiempo medido a aquellos que decidan rechazar a Jesucristo. ¿Cómo va a terminar este ser maligno? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 19:20 que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta del que vamos a hablar la próxima. Serán lanzados vivos en el lago que arde con fuego y azufre. Y junto a ellos, todos aquellos que lo siguieron, que lo adoraron. Hay que tener mucho cuidado. Estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos de mucho agite. Tienes que refugiarte en el Señor. Tienes que reconocer al Señor como el único que puede darte la salvación, el único que puede guiarte de verdad al cielo. El Señor Jesucristo. Él es el único. Bienaventurados todos aquellos que se refugian en Él. Bienaventurados todos aquellos que se refugian en Él. El Señor Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Recíbele en esta hora. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en tu libro de la vida. Creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, te recibo en mi corazón como mi Señor, como el Rey de mi vida. Reconozco que tú eres el gobernante que va a gobernar el universo entero. Ayúdame. Creo en ti y te confieso como mi Señor, como mi Rey y mi Salvador. Gracias te doy, Jesús. Amén, amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.